¿Qué tanto coraje se le debe tener a tu propio hijo para hacerle cosas espantosas? ¿Qué corazón tan podrido se debe tener para ver a tus criaturas como enemigos? ¿Será tan poco y miserable tu amor como para destruirle su futuro a esas personitas que desde que nacieron te amaron con toda su alma? La verdad es que no lo sé, querida comunidad de Oscuro Secreto, pero lo que sí sé es que los relatos de esta noche te van a sorprender. Así que déjame contarte estas tristes, lamentables, pero muy aterradoras historias y acompáñame hasta el final. ¿Están listos para esto? De niño siempre me consideré afortunado. Nací en un hogar bonito, propio y seguro. Mi papá era policía y ganaba muy bien, porque solía desempeñarse con pulcritud en sus actividades. Eso le permitió escalar hasta colarse en lo más alto, y con eso también hubo mayores ingresos en la casa y mejores prestaciones para él. Por desgracia, cuando yo apenas tenía 8 años, mi papá se ganó el repudio de un grupo de delincuentes que empezaron a fastidiarlo porque pretendía atraparlos y llevarlos ante la justicia. La verdad es que no eran la gran cosa, solo una bandita de asaltantes y distribuidores de sustancias. Puesto que esa gente pretendía llamar la atención de personas más poderosas, consideraron que quitar del camino a mi padre sería una excelente tarjeta de presentación. Y así ocurrió. El agente Luis Núñez Ortega fue emboscado en la carretera. La patrulla en la que iba quedó llena de agujeros y él, inclinado hacia la izquierda en el asiento del conductor, dio muestras de que trató de hacer una llamada antes de trascender al más allá, pero lamentablemente ya no lo consiguió. Con el paso del tiempo me he preguntado una y otra vez a quién trató de llamar. En mi imaginación pienso que quiso comunicarse con mi mamá o conmigo. Un par de días después en la fiscalía le hicieron un homenaje a mi padre. Lo nombraron como el más honorable policía que la ciudad ha tenido. Hubo varias detonaciones en su memoria y lo sepultaron con la bandera de México encima del ataúd. Dadas las circunstancias, mi madre quedó pensionada por viudez hasta el fin de sus días y a mí me otorgaron un apoyo académico que se extendía hasta la universidad en caso de que decidiera ir cuando fuera mayor. A partir de ese momento, la vida como la conocía cambió. Mi mamá cayó en un profundo estado depresivo y se encerró en sí misma y en el dolor que sentía por haber perdido a su compañero. Sé que ella me quería, pero se olvidó de mí. Empecé a ver por mis necesidades, a cocinarme cosas sencillas y a lidiar con mi duelo a solas. A mí también me lastimaba de manera terrible, pero acababa de cumplir 9 años. No entendía el mundo ni contaba con las herramientas emocionales que requería. Solo me sentía sin ganas de hacer nada, muy triste, y permanecía en la cama más tiempo del que debería. Este trágico evento ocurrió durante mis vacaciones. Sin embargo, pronto llegó el inicio del ciclo escolar, y como mi mamá no daba muestras de que su ánimo estuviera mejorando, una tía se mudó a nuestra casa para cuidarme y atenderme. Fue un enorme alivio. Ella me rescató de un agujero terriblemente oscuro. La mujer se llamaba Belén y era la hermana menor de mi mamá. Permanecía con nosotros todo el día. Como no era casada ni tenía hijos, disponía de mucho tiempo libre. Además, trabajaba como asesora telefónica y podía atender las llamadas desde cualquier sitio. Su llegada revitalizó la casa. Belén obligó a mi madre a salir de su cama, a bañarse y a moverse, aunque sea para dejar de llorar en su habitación y continuar haciéndolo en la sala. A mí me empezó a alimentar mejor, me ayudaba con mi tarea y me llevaba a pasear al parque. Al cabo de 3 meses, su presencia rindió frutos y mi mamá comprendió que debía continuar adelante incluso si extrañaba mucho a mi padre. Para cuando cumplí 10 años, las cosas se encontraban mejor. La tía Belén ya solo nos visitaba 1 o 2 veces a la semana y no se quedaba tanto tiempo, apenas lo suficiente para preparar un postre o charlar con su hermana. Mi madre, por su parte, fue superando la pérdida y eso le permitió recobrar el control. Volvió a atenderme, se preocupaba de que comiera bien, me preparaba el uniforme y me enseñaba a hacer cosas diversas. Para tener en cuenta a mi papá, colocamos una pequeña mesa en la sala y ahí pusimos su foto, un Cristo y un jarrón de flores que cambiábamos en cuanto las veíamos marchitas. De esa forma, luchando juntos contra la ausencia de una persona tan importante, se fue pasando el tiempo.
Al cumplir los 13 años, cuando recién entré a la secundaria, empecé a experimentar los cambios habituales de la adolescencia. Me comenzó a salir barba y mi voz adoptó un tono más grave. Di un estirón considerable y también se revelaron ante mí los cambios de mis compañeras. Me atrapó la belleza de una chica en particular, Mónica, la cual era un poco más bajita que yo, pero tenía una preciosa melena castaña y unos ojos que hacían latir a mi corazón a 1000 por hora. Puesto que para esos momentos ya tenía una relación más estrecha con mi mamá, una tarde le hablé sobre lo que me estaba pasando. Lo hice despacio, tratando de elegir las palabras correctas, pero ella se sobresaltó de inmediato. Mi madre se puso a gritar, me preguntó qué me pasaba y me cuestionó si acaso quería abandonarla igual que la dejó mi papá. Para mí fue increíble escuchar todo lo que decía, pero verla gritar, llorar y jalarse el cabello me dio un miedo aún más grande. Nunca me pasó por la cabeza un desenlace como ese. Creí que se alegraría, que me haría bromas al respecto y me pediría que le hablara de Mónica. Imaginé que me daría consejos para agradarle a la chica o advertencias para que mi primer amor fuera un éxito. Por el contrario, lo que presencié fue una crisis espantosa, la cual me asustó y me hizo sentir tan culpable. Lo único que hice fue quedarme parado junto al comedor, respirando de manera pesada y aguantándome unas enormes ganas de llorar. Al cabo de 20 minutos de gritos, señalamientos y crueles palabras, mi madre se desplomó en el sofá y su llanto se volvió rítmico. Todavía esperé unos momentos para que se tranquilizara y hasta entonces me acerqué. Me arrodillé y le pedí perdón. Le juré por la memoria de mi papá que me quedaría a su lado para siempre, que no debía de temer por quedarse sola, pues yo jamás la abandonaría. Y solo con eso se tranquilizó. Nos fundimos en un abrazo que se sintió muy raro, pero reconfortante. Para la tarde, todo volvió a la normalidad en casa. Mamá preparó una cena extraordinaria como si estuviera celebrando la cosa más relevante del mundo. Preparó un pollo al horno, pasta a los 3 quesos, crema de zanahoria, arroz a la jardinera y un pastel de chocolate que lucía soberbio. Le pregunté, por supuesto, a qué se debía ese banquete, y ella respondió con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Ay! Tengo al hijo más maravilloso del universo. Yo me quedé pasmado. No lo entendí. Menos de 8 horas antes me gritó de un modo horrible. Incluso utilizó algunos insultos y bajo todo eso, tengo que señalar que tenía 13 años. Acababa de dejar la niñez y me estaba preparando para la adolescencia. La confusión que mi madre me causó ese día pronto se reflejó en mi forma de interactuar con mis compañeros. Me volví más callado y evitaba cruzar la mirada con Mónica. No es que ella hubiera estado interesada en mí, solía saludarme, nada más, pero cuando notó que no le respondía, dejó de hacerlo. Lo que imaginé que sería una bella experiencia se convirtió en un escenario oscuro, detestable y nauseabundo. Sé que se trató de un estímulo psicológico, pero fue tan intenso que determinó en gran medida mi personalidad a futuro. Y obviamente, mi madre fue la que se encargó de generarlo y reforzarlo. Llegué a los 15 años como un fantasma. No era el más brillante de la clase, pero tampoco el peor. No tenía calificaciones tan altas como para que se me reconociera y tampoco eran tan malas como para enviarme a la dirección o ponerme clases extracurriculares. Mientras mis compañeros hablaban de sus novias, de fiestas o de salidas, yo solo sabía que debía volver a casa porque mi mamá estaba sola, pero al mismo tiempo me dio igual lo que hiciera el resto de mi clase. Me inscribí al proceso de selección para la preparatoria y logré quedarme en un plantel con buena reputación. Me interesaba ser ingeniero. Recuerdo que me gustaban mucho las matemáticas y ponía extrema atención en esa clase, pero no es como si mis habilidades tuvieran algo destacable. No era bueno en el tema, ni malo, me la llevaba regular, y eso me decía que sin duda podía ser ingeniero. Me llamaba mucho la atención la ingeniería robótica y la petroquímica, así que continué siendo un espectro andante, silencioso y mecánico. En la preparatoria los días transcurrieron sin novedad, se fueron uno tras otro. Ni siquiera me percaté de cómo pasaron los 2 primeros trimestres. Cuando tuve un raro momento de lucidez fue porque mi madre estaba recibiendo la boleta del primer año. Pasé a segundo.
Después hice el tercer grado y los maestros nos empezaron a preguntar cuál era la universidad a la que deseábamos ir. Ya casi cumplía 18 años, pero algo se sentía muy extraño, pues en lugar de haber vivido mi vida, tenía la sensación de haberla estado viendo desde otro lado. Incluso tenía una visión en la mente. Me veía a mí mismo sentado en una sala de cine vacía y un proyector mostraba en la enorme pantalla del frente todo lo que hacía en mi día. Así pues, en esos días ocurrió lo siguiente. Fui a hacer mi examen a una escuela de ingenieros. Me acompañó mi mamá. Me deseó suerte antes de entrar y me prometió estar en la puerta cuando saliera. Seguí las instrucciones de los organizadores. Me dirigieron a un salón con más o menos 25 pupitres y me dijeron que me tocaba el tercero de la primera fila, pero que comenzaríamos en 20 minutos para darle oportunidad de llegar a otros chicos. Me quedé sentado agarrando un lápiz, un borrador, un sacapuntas y un bolígrafo de color negro. No le presté atención a los que llegaron, pero sí percibí una fragancia curiosa, como a flores de jazmín, y ese olor me obligó a girar la cabeza. De repente sentí que el piso se desmoronaba debajo de mis pies y me percaté de que en el tercer asiento, pero de la segunda fila, se hallaba Mónica, aquella joven de la cual me enamoré en la secundaria. Su cabello continuaba tan largo y bonito como de antaño, pero ahora lucía mayor, al igual que yo. Supongo que mi insistente mirada la alertó y volteó a mirarme. Sus ojos, adornados con unas abundantes pestañas, se iluminaron al reconocerme. Extendió la mano y la puso en mi antebrazo. «Hola, hace mucho que no te veía». Eso fue lo que me dijo mientras dibujaba una hermosa sonrisa. Por primera vez en varios años el aire inundó mis pulmones y mis labios se levantaron. El corazón me latió después de haber permanecido estático y la sangre en mis venas rompió todos los récords de velocidad. Fue tan intensa la sensación que experimenté que parecí salir de una burbuja. Me acuerdo de que Mónica me miró raro, como pensando en la mala suerte de haberse encontrado con un tipo loco como yo. Después se removió con incomodidad en su asiento y se puso recta, mirando hacia el frente. Yo sentía que ahí donde me puso la mano en los segundos previos me ardía y se estaba quemando algo terrible con su benigna energía. Los 20 minutos de espera pasaron mientras atravesaba esa tormenta de emociones y no me dio tiempo ni siquiera de responder el saludo que la chica me lanzó. De repente hallé sobre la mesa el libro con las preguntas del examen y una hoja con más de 100 incisos para responder seleccionando un óvalo debajo de las letras A, B, C o D. Las manos me temblaron durante todo el rato. Me tardé como 2 horas y media y me quedé en mi pupitre hojeando el cuadernillo con la finalidad de esperar a Mónica. Cuando ella se levantó y entregó su hoja de respuestas, hice lo mismo. En el pasillo fui yo el que le tocó el hombro para disculparme. Le dije con una soltura inmensa que me había sorprendido mucho verla en el salón y que lucía muy guapa. Incluso añadí que tenía un cabello precioso. No supe de dónde salieron las palabras, mucho menos el valor para acercarme y hablarle. Caminé con ella hasta las escaleras y estuvimos a punto de salir juntos del plantel. Pero recordé a mi mamá y fingí que necesitaba ir al baño, así que intercambiamos teléfonos y nos despedimos. Cuando salí, lo hice con una cara tranquila. Mi madre me abrazó y me preguntó cómo me fue. Yo le dije que bien, así, nada más, sin algarabía de por medio. Volvimos a casa. Me subí a mi cuarto y solté un largo suspiro. Me pregunté qué rayos me estaba pasando. ¿Por qué me sentía tan distinto? Parecía que me habían sacado de una profunda hipnosis. Además, ¿por qué a mi madre no le parecía rara mi actitud? Yo era un joven en su mejor momento. ¿No debería estar preocupada por mi comportamiento antisocial y desganado? Ella debería de animarme a buscar amigos, pero se mostraba contenta con mi forma de ser. Un sonámbulo con pies recorriendo el mundo. Puesto que la situación me resultaba tan rara, decidí calmarme y analizar todo. Hacia las 8 de la noche mi mamá me llamó desde la cocina y me dijo que bajara a cenar. Lo hice. Ese día preparó un guiso de pollo con verduras y espagueti. Me sirvió y me dijo que disfrutara porque me esforcé mucho durante la mañana. Empecé a comer como cualquier otro día. Sin embargo, me percaté de que mi plato tenía varios cabellos. Estaba a punto de quejarme cuando mi madre se me quedó mirando y me cuestionó. ¿Pasa algo, mi amor? Recuerda que debes comerte todo. Yo no respondí nada.
Solo moví la cabeza diciendo que no e hice amago de llevarme la cuchara a la boca, pero no ingerí nada más. Tomemos un pequeño respiro. Estamos por saber lo más aterrador del relato de esta noche. Si este tipo de historias tan aterradoras son de tu agrado, no olvides suscribirte y activa la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola de las historias que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba. Ese noble gesto de tu parte me ayuda mucho a seguir adelante. Me motiva y me permite saber si esto te gusta. Déjame en la cajita de comentarios qué piensas al respecto. ¿Conoces un caso donde alguna madre le haya hecho brujería a su propio hijo? Son casos espantosos, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos en calma y listos para saber qué rayos pasó y cómo terminó esta historia. Justo entonces sonó el teléfono y mi mamá se levantó. En esa oportunidad aproveché para echar la comida en el lavabo y me volví a servir, revisando que no tuviera nada mi nueva porción. Unos minutos después regresé a mi cuarto y me dormí. Desperté tarde porque la preparatoria ya solo debía ir a hacer unos trámites sencillos y en cuanto bajé a desayunar, mi mamá me puso enfrente una taza de chocolate caliente y un pan untado con mermelada. No mencioné nada de lo que pasó el día anterior, pero una enorme incertidumbre permanecía en mi pecho. Casi le daba una mordida al pan cuando noté que nuevamente llevaba unos cabellos encima. Así comprendí que esto no era una mera coincidencia. En cuanto mi mamá se distrajo, yo arrojé el pan a la basura y solo me tomé el chocolate. Por la tarde fui a la escuela a recoger unos documentos, pero en la noche, casi con terror, me senté en el comedor. Sentí un ligero temblor en las manos. Deseaba no ver nada raro, pero en el fondo sabía que sí lo encontraría. La cena consistió en una crema de verduras y un pollo frito. La carne lucía fantástica, pero la crema, igual que en las ocasiones pasadas, tenía varios pelos mezclados. Para zafarme de la obligación de comérmela, fingí que me atragantaba. Mi mamá corrió al refrigerador para servirme un poco de agua fresca y yo me levanté para echar la crema en el fregadero. Nuevamente me libré de comer aquel repugnante preparado. No obstante, estaba asustado por lo que eso implicaba. Durante la noche casi no pude dormir. Tuve pesadillas horrendas en donde un monstruo me acechaba y resultaba que se trataba de mi mamá, la cual tenía la cabeza casi calva por todos los cabellos que se arrancó para que me los comiera. Desperté agitado, sudando y con el corazón desbocado. Luego de eso, soñé que me dolía el estómago, lo cual a lo mejor era cierto porque ya llevaba días sin comer bien. Pero en mi sueño, el dolor se debía a que tenía el estómago lleno de pelos humanos. A eso de las 6 de la mañana ya no pude dormir. A las 8, para mi sorpresa, mamá tocó la puerta de mi cuarto y me informó que saldría a ver algo relacionado con su pensión de viudez, pero que me dejaba café y un bizcocho en el microondas. En cuanto salió de la casa, yo me levanté y bajé a abrir el electrodoméstico. En efecto, hallé una taza de café y una pieza de pan. El pan no tenía nada anormal, pero el café tenía 2 largos y asquerosos cabellos. El cuerpo entero me tembló. Las manos se me pusieron frías y un sudor helado me cubrió la frente. Ya no podía dudarlo y necesitaba aceptarlo. Mi mamá me ponía los cabellos con intención. Desde que mi papá falleció, consideré que la habitación matrimonial se había convertido en un santuario exclusivo para mi madre. Por lo tanto, hacía años que yo no me asomaba por ahí. Claro que ante las circunstancias, decidí que era hora de investigar. Me dirigí al cuarto y tomé el pomo para girarlo, cosa que no pasó porque tenía llave. Habría sido un problema, pero en uno de los muebles de la sala permanecía el juego de llaves de mi papá y mi mamá nunca cambió las chapas. Fui a buscar la llave e instantes más adelante abrí la alcoba donde mis papás compartieron innumerables momentos. Pero no fue un descubrimiento bonito. El corazón se me rompió
Todo parecía estar en orden desde la puerta, pero cuando di 2 pasos, descubrí que el tocador ya no servía como un espacio de belleza, sino como un grotesco altar en el que tenía cientos de fotografías mías, y a todas les recortó o cubrió los ojos, las orejas y la boca. En medio se hallaba encendida una veladora doble, con la figura de 2 personas, un varón de talla pequeña, como un niño abrazado por una mujer. En un frasco vi unas prendas que hacía tiempo perdí, como ropa interior y calcetines. También detecté una bandeja repleta de ceniza y tierra oscura, en la que estaban enterradas otras tantas fotografías mías, desde niño hasta la actualidad. No puedo explicar cuánto me dolió hallar aquello, pero también me dio mucho miedo. Si mi interpretación era real, mi madre me tapó los oídos, me cubrió la boca y me cegó para manejarme a su antojo. El cabello en mi comida no era más que para mantenerme bajo sus malévolos rituales y asegurarse de reforzar sus hechizos. Si bien descubrí lo que hacía, no consideré que mi mamá fuera una bruja. No lo era. Solo se encontraba desesperada y aterrada de quedarse sola. Pero esa no resultaba la forma adecuada de mantenerme cerca. Subí a mi habitación y bajé con mi teléfono para grabar todo cuanto pude. Luego salí de mi hogar y me dirigí al Ministerio Público para solicitar mi independización inmediata. Ya tenía 18 años y aunque todavía necesitaba la tutoría de un adulto porque seguía estudiando, no quería que mi mamá se hiciera cargo de mí por un día más. No quise detallarle a la persona que me atendió lo que experimenté antes de encontrarme con Mónica, pero sí mostré el macabro altar en la habitación de mi progenitora y expliqué que no podía permanecer bajo la tutela de una persona que se hallaba fuera de sus 5 sentidos, a tal grado de recurrir a actividades o ceremonias inmorales que me ponían en riesgo debido a su irresponsable ejecución. Además, solo alguien con fuertes desequilibrios sería capaz de hacer eso y por lo tanto mi vida estaba en peligro. Los oficiales parecieron reírse al principio, porque, vamos, en resumen fui a decir que mi mamá me estaba haciendo brujería, pero al ver los videos y fotografías que proporcioné, me trasladaron con una trabajadora social que comenzó el proceso de deslinde entre mi madre y yo. Además, me brindó apoyo para conservar la ayuda económica durante mi formación universitaria y me asignó a 2 agentes para regresar a mi domicilio con el objetivo de recoger mis cosas antes de abandonarlo. La patrulla me acercó a mi casa a las 3 de la tarde y en cuanto se estacionó, mi mamá abrió la puerta y soltó gritos estridentes. Estaba tan histérica como hacía 5 años. Incluso intentó agredirme con un cucharón. Yo, con todo el dolor de mi alma, le informé que ya sabía lo que había hecho y que no podía quedarme a su lado. Hubo más gritos, empujones y groserías. Chilló que seguramente me iría con aquella escuincla y en ese momento pensé que sí, que sin duda podría acercarme a Mónica, la joven que sin saberlo me salvó y me mostró que mi propia madre me había embrujado. Más adelante renté un departamento lejano. Continué con mis estudios, me titulé y si se lo preguntan, sí me quedé con Mónica, aunque nunca le he revelado por qué no me gusta hablar con mi mamá. A lo mejor un día, más adelante, se entere, si es que no escucha primero esta historia en su canal. Por ahora al menos, se las pude contar a todos ustedes. Mi madre me hizo brujería.